¿Qué tal están? Kieran Setilla, pensar la acción, el bien y la crisis de vivir. Imagina a un adolescente en la ciudad inglesa de Hull, encerrado en su cuarto, que descubre la filosofía no a través de Platón ni de un profesor carismático, sino jugando a un juego de rol basado en los relatos de terror cósmico de Lovecraft. Ese adolescente terminaría convirtiéndose en jefe del departamento de filosofía del MIT, una de las instituciones científicas más prestigiosas del planeta, y en el autor de uno de los libros que más se citan hoy cuando alguien atraviesa una crisis de sentido en la mitad de su vida. Esa distancia entre el horror cósmico de un escritor y la filosofía académica más rigurosa es la mejor puerta de entrada para entender realmente a Kieran Setilla. En cuanto a su trayectoria biográfica, Kieran Setilla nació en 1976 en Hull, una ciudad portuaria del noroeste de Inglaterra, en un entorno familiar que él mismo ha descrito como exigente, marcado por una disciplina paterna estricta, que lo empujó paradójicamente hacia la lectura como refugio. Cursó su educación preuniversitaria en la zona de Long Hill, en Hull, y desde muy joven mostró una inclinación literaria que pronto se transformaría en inclinación filosófica. El punto de inflexión llegó hacia los 12 años, cuando Setilla conoció la obra de Lovecraft a través del juego de rol, y lo que en principio era una afición adolescente, con el paso del tiempo se convirtió en una puerta de entrada al pensamiento filosófico. Setilla descubrió, leyendo la correspondencia publicada de Lovecraft, que el escritor estadounidense había sido un lector aficionado de filósofos como Lucrecio, Bertrand Russell y Nietzsche. Siguiendo ese rastro, el joven Setilla empezó a leer a esos mismos autores y hacia los 15 años ya había escrito sus primeros ensayos filosóficos por cuenta propia. Con el tiempo comprendió que lo que realmente le fascinaba de Lovecraft no era el terror en sí, sino las preguntas filosóficas sobre los límites, por ejemplo, del conocimiento humano, sobre el materialismo, sobre también nuestra insignificancia frente a un universo indiferente que sus historias planteaban de fondo. Ya en la universidad, Setilla estudió en el Jesus College de Cambridge, donde obtuvo su licenciatura. Allí tuvo como tutor a Jeremy Butterfield, filósofo de la ciencia, al que Setilla ha reconocido públicamente como su primer gran maestro filosófico, describiéndolo como una de las personas más brillantes, compasivas y generosas que ha conocido, y a quien atribuye el haberle dado la confianza necesaria para dedicarse por completo a la filosofía. Tras Cambridge, Setilla se doctoró en la Universidad de Princeton, una de las instituciones más influyentes en la tradición analítica angloamericana, formándose en un ambiente intelectual dominado por la ética, la epistemología y la filosofía de la acción. Desde entonces su carrera académica se ha desarrollado casi por completo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, donde actualmente ostenta el cargo de jefe del Departamento de Filosofía y ocupa la cátedra Peter de Flórez. En paralelo a su trabajo académico más técnico, Setilla ha sido también coeditor de una revista de filosofía, Philosopher in Print, una de las publicaciones filosóficas de acceso abierto más respetadas, y ha desarrollado una intensa faceta de filosofía pública. Escribe ensayos para medios como la London Review of Books o el New York Times, y dirige un podcast titulado Five Questions, en el que entrevista a filósofos contemporáneos formulándoles siempre las mismas 5 preguntas sobre su trayectoria y su forma de entender la disciplina. La filosofía de Kieran Setilla pues une el rigor técnico con las preguntas existenciales. La obra de Setilla se despliega en 2 registros que a primera vista podrían parecer distantes entre sí, pero que en realidad están profundamente conectados. Por un lado, una filosofía académica técnica centrada en la teoría de la acción, la epistemología práctica y la metaética. Por otro, una filosofía pública dirigida a un lector general que aplica ese mismo rigor analítico a preguntas sobre cómo vivir una vida buena en medio de la adversidad. Setilla mismo ha explicado que con el paso de los años su interés se ha desplazado desde la defensa de lo que él llama el sentido común ético, la idea de que debemos preocuparnos
por los demás y no solo por nosotros mismos, y de que realmente podemos distinguir el bien del mal, hacia la exploración también de posiciones más controvertidas o inquietantes, y también hacia una escritura no estrictamente académica que no busca simplemente popularizar sus tesis técnicas, sino hacer filosofía en otro registro. En cuanto a la teoría de la acción y conocimiento práctico, el núcleo más técnico del pensamiento de Setilla se encuentra en su teoría de la acción intencional, desarrollada principalmente en dos libros: Razones sin racionalismo, de 2007, y la colección de ensayos Conocimiento práctico, de 2018. Setilla defiende lo que se conoce como una teoría cognitivista de la intención, es decir, la idea de que cuando actuamos intencionalmente poseemos un tipo especial de conocimiento, el llamado conocimiento práctico, que no se basa en la observación externa de nuestra propia conducta, sino que es en cierto sentido la causa de aquello que conoce. Esta idea recoge y reelabora una tesis célebre de la filosofía británica. Podemos pensar en Gascombe, para quien el conocimiento que un agente tiene de su propia acción intencional es un conocimiento sin observación. Cuando alguien está haciendo algo de manera intencional, sabe que lo está haciendo, y lo sabe de forma inmediata, no porque haya reunido pruebas empíricas sobre su propio comportamiento. Setilla retoma esta intuición anscombiana y la somete a un análisis mucho más sistemático, preguntándose en qué sentido exacto ese conocimiento práctico puede considerarse causa de lo que conoce y de qué manera se relaciona con nociones como la capacidad de saber cómo hacer algo, el llamado knowing-how, distinguiéndola del conocimiento puramente proposicional. Uno de los aportes más discutidos de Setilla en este terreno es su defensa de una teoría causal psicológica de la acción por razones, en la que sostiene que actuar por una razón implica tomar esa razón como una explicación de la propia acción, no necesariamente como una justificación bajo la llamada apariencia del bien, es decir, sin necesidad de presentar toda acción intencional como dirigida hacia algo que la gente considera bueno. Esta posición lo distancia de ciertas corrientes del racionalismo ético que sostienen que toda acción racional debe poder justificarse en términos de bondad objetiva, y lo acerca a una lectura más empirista y más en relación con la de Hume de la motivación práctica, sin renunciar por ello a un compromiso cognitivista con la existencia del conocimiento práctico genuino. Su ética está entre Aristóteles y Hume. En el terreno propiamente ético, la obra de referencia de Setilla es Conocer el bien y el mal, de 2012, donde desarrolla una teoría del conocimiento moral que combina de manera original elementos de la tradición aristotélica y también de la tradición de Hume, dos corrientes que en la historia de la filosofía suelen presentarse como opuestas. De Aristóteles recoge la idea de una forma de sabiduría práctica orientada a la acción correcta, vinculada al desarrollo del carácter virtuoso. De Hume, en cambio, toma una atención cuidadosa del papel de las pasiones y los sentimientos en la motivación moral frente a un racionalismo ético puro que reduciría toda motivación a la razón pura. El resultado es una posición que sus reseñistas han descrito como una forma de virtud ética con un fuerte componente epistemológico. Setilla no se limita a preguntar qué es lo correcto, sino cómo es posible que los seres humanos lleguen a conocer lo correcto y qué estructura cognitiva hace posible ese conocimiento moral. En este sentido, su filosofía moral está indisolublemente unida a su epistemología o teoría del conocimiento. Para Setilla, la ética no puede entenderse sin preguntarse simultáneamente cómo conocemos aquello que la ética nos exige. También, hay que decir que más allá de la acción y la ética normativa, Setilla ha escrito también sobre temas menos frecuentados por la filosofía analítica académica, como por ejemplo el amor, el arrepentimiento o los derechos. En sus trabajos sobre el amor ha defendido, contra cierta intuición imparcial muy extendida en la ética contemporánea, que no existe nadie a quien sea irracional amar, que es racional actuar con parcialidad hacia las personas que amamos y que esa racionalidad no depende
de justificar el amor mismo mediante razones externas a él. En sus reflexiones sobre el arrepentimiento explora cómo los seres humanos podemos lamentar decisiones pasadas sin por ello considerar que fueron irracionales en su momento. Un problema que conecta directamente con su interés posterior por el arrepentimiento existencial que analizaría en profundidad en su libro Sobre la mitad de la vida. También hay que decir que otro de sus libros es Razones sin racionalismo, de 2007. Es la obra que consolidó a Setilla como una voz propia dentro de la filosofía de la acción. En ella defiende que el conocimiento práctico no depende de un compromiso previo con el racionalismo ético, es decir, que se puede sostener una teoría cognitivista de la intención sin aceptar que toda razón para actuar deba reducirse a un cálculo racional puro. Conocer el bien y el mal, de 2012, este libro traslada esas herramientas al terreno de la epistemología moral, preguntándose cómo es posible el conocimiento ético y proponiendo también una síntesis entre la tradición aristotélica del carácter y la atención de Hume a las pasiones como motor de la acción moral. En este sentido, se puede decir también que su libro Razones internas, lecturas contemporáneas, de 2011, es una antología de referencia sobre el debate entre las razones internas y externas para la acción, que reúne textos clásicos, entre ellos un influyente artículo de Bernard Williams, junto con las respuestas de autores como Christine Korsgaard o Scanlon, con una introducción de Setilla que clarifica los términos del debate. También otra de sus obras es Conocimiento práctico, ensayos selectos, de 2016, que reúne y sistematiza más de una década de artículos sobre teoría de la acción y ética, incluyendo un extenso ensayo dedicado específicamente a la noción de conocimiento práctico en la obra de Anscombe y que sirve como puente entre su producción más técnica y su giro posterior hacia la filosofía pública. En la mitad de la vida, una guía filosófica, en este libro de 2017, podemos decir que su filosofía realiza el giro más decisivo. En este libro, que se apoya en su propia experiencia de lo que coloquialmente se llama crisis de los 40, Setilla recurre a la historia de la filosofía, desde la crisis nerviosa de John Stuart Mill hasta la reflexión aristotélica sobre la finalidad del bien supremo, pasando por el pesimismo de Schopenhauer sobre la futilidad del deseo, para pensar filosóficamente experiencias como el arrepentimiento por caminos no tomados, la sensación de rutina o de repetición vacía o la conciencia de la propia mortalidad al llegar a la mitad de la vida. El libro tuvo un notable influjo y una notable repercusión mediática, con reseñas en publicaciones como el New York Times, Book Review o The Guardian, y contribuyó de manera decisiva a situar a Setilla como una referencia dentro del movimiento de filosofía pública contemporánea. La vida es difícil, como la filosofía puede ayudarnos a encontrar nuestro camino, es otra obra de 2022, amplía ese proyecto de filosofía práctica aplicada abordando experiencias como el dolor físico, la pérdida, la soledad, el fracaso, la injusticia, con el propósito explícito de mostrar que aunque la vida sea objetivamente difícil, marcada por enfermedades, guerras, crisis climáticas o pandemias, es posible seguir aspirando a vivir una vida buena. El libro fue reseñado en la propia web de noticias del MIT como una guía para afrontar una existencia ética en tiempos difíciles. En cuanto a influencias recibidas, la filosofía de Setilla se nutre de una constelación de referentes muy identificable. En el plano histórico, sus dos grandes pilares son Aristóteles, del que toma la noción de sabiduría práctica y la pregunta por la finalidad del bien supremo, y hay otra influencia de David Hume, de quien recoge la centralidad de las pasiones en la motivación humana, algo que ya he mencionado. A ello se suma de manera decisiva la filosofía de Anscombe, cuya obra sobre la intención constituye el punto de partida explícito de casi toda la teoría de la acción de Setilla. En el plano de la filosofía analítica contemporánea, Setilla podemos decir que dialoga constantemente con autores como Donald Davison, Michael Bradman, Christine Korsgaard, Scanlon, Joseph Rath
o John McDowell, situándose en el corazón de los debates angloamericanos sobre razones, intención y motivación de las últimas 4 décadas. En un plano más personal, su interés inicial por la filosofía llegó de manera indirecta a través de Lovecraft, como ya he mencionado, y en este sentido está también la influencia de Lucrecio, Bertrand Russell, Nietzsche, Schopenhauer, y su formación decisiva como filósofo profesional debe mucho a la tutoría de Butterfield en Cambridge. En cuanto a la influencia ejercida en la filosofía actual, dentro de la filosofía académica, la obra de Setilla ha dejado una huella sólida en el campo de la teoría de la acción y la epistemología práctica. Su lectura cognitivista de la intención y su relectura de Anscombe se citan de manera habitual en discusiones sobre agencia, habilidad y conocimiento epistémico, y su antología sobre razones internas y externas se ha convertido en un recurso de referencia para introducir a estudiantes de posgrado en ese debate central de la metaética contemporánea. Como jefe del Departamento de Filosofía del MIT y coeditor de una revista de acceso abierto, tan influyente como Philosophers Imprint, Setilla ocupa además una posición institucional relevante dentro de la filosofía analítica angloamericana, pero quizás su influencia más visible en los últimos años se ha producido fuera de la academia estricta, en el terreno de la filosofía pública. Con su libro En la mitad de la vida, y la vida es difícil, Setilla se ha convertido en una de las voces más reconocibles del renovado interés por una filosofía práctica capaz de dialogar con un público general en la línea de otros filósofos contemporáneos que han llevado herramientas analíticas rigurosas a preguntas existenciales cotidianas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispongo de más de 13.800 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.